Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar acerca del grooming, un flagelo que hemos vivido mujeres, ¿sí? En nuestra niñez, adolescencia. El grooming consiste en que un sujeto mayor empieza a acosar a una persona, mujer menor, o puede ser también un hombre, principalmente cuando está adolescente, joven. Yo fui víctima de esto, incluso desde que yo era bebé me contaban mis padres que muchas veces tenía mi papá que pelearse con señores mayores para que no me tocaran. Es algo que viven mucho las mujeres que somos vulnerables o venimos de barrios muy pobres en Bogotá y en todo el mundo. En Colombia esto se da, ¿sí? Voy a contar mi testimonio. Yo vengo de una familia con escasos recursos, pero hay un problema con los hombres en contextos vulnerables y es que ellos hacen mucho grooming, demasiado grooming. Yo puedo dar fe y todas las mujeres de mi familia, todas las mujeres en general de mi cultura, ¿sí? Pueden dar fe de que han sido acosadas por señores, no exclusivamente de señores de edad, sino que también de hombres así jóvenes, grandes, ¿sí? Esto también viene de ellos. Hace poco cogieron a un actor que hacía esto con los menores, incluso aunque sean adinerados pueden llegar a hacer esto. El problema es que esta parafilia está generalizada mucho en sectores vulnerables, entre señores o hombres vulnerables también. Algo que pasa en mi familia es que mi papá tuvo muchos hermanos, mi mamá también. Yo tengo primos de 15 años mayores que yo. Pues tengo una prima que no es casi prima, una hija que tuvo una señora que se casó con un tío mío. Ella incluso le dice papá a mi tío. Ella tenía un novio, ¿sí? Mis padres son muy vulnerables también y la ignorancia en ellos los afecta mucho. Mis padres llevaban a mí y a mi hermana que nos cuidara a ella. Es como una especie de prima simbólica o algo así. Ella ya tenía esposo y con 2 hijas. Yo era como de unos 10 años, mi hermana como de 12. La mayor tiene como un año menor que yo. Ya la otra tiene como 5 años menor que yo. Digamos que en esos tiempos ellos ya tenían 2 hijas, ¿sí? Mis padres nos llevaban a que nos cuidaran allá, o sea, era muy raro, fue muy raro porque aunque este señor trabajaba, ella se llamaba Gloria o se llama Gloria, el abusador se llamaba Antonio. Y esos días que mis padres nos llevaban a cuidar allá, ese señor nunca estaba. De nuevo vuelvo a alertar a las personas sobre esas personalidades psicópatas o sociópatas. Él tenía esos comportamientos, a veces llegaba a donde mi prima Gloria, empezaban como a pelearse y luego se besaban y tenían como una relación así como tórrida y turbia. Algo que yo noto en muchos abusadores así de es que ellos tienen como mucha testosterona, o sea, están muy alterados emocionalmente. Este señor era así, o sea, como que llegaba y se besaba con ella, luego peleaban, la hacía llorar, luego volvía y ella como que estaba muy enamorada de él. Y bueno, señor, yo lo llegué a ver muy pocas veces en mi vida, yo lo llegué a ver como en fiestas así que hacían en la casa de mi tío para diciembre y eso, y él era un tipo joven, yo le pongo por ahí como entre 27 y 30 años yo creo que tenía ese señor. Yo me acuerdo que en las fiestas él era como el centro de atracción, sí, de la familia, como que él era alguien blanco, era alto, o sea, no era alguien que fuera, porque también sirve de red flag para las personas. Pueden muchos pensar que los abusadores que las acosan son horribles o no tienen acceso a mujeres o no pueden conseguir mujer y por eso acceden a... Este señor era como bueno con las mujeres, o sea, él era muy sociable, yo lo veía, hacía reír, era alguien que yo lo veía de lejos, pero él siempre trataba de llamar la atención, ¿sí? Mis padres han tenido un problema, es que a ellos les gusta mucho esto del tema de las fiestas. Yo sé que no es un problema porque a todas las personas pues les agrada estar integradas y hacer fiestas y todo eso, pero a mis padres les gustaba mucho
o les gusta, siempre a ellos les ha gustado, ha sido parte de su personalidad, que a ellos les gusta salir a un bar a tomar, salir a tiendas así donde puedan bailar y tomar. Y ellos en ese tiempo eran así, les gustaba mucho bailar, tomar, ¿sí? Y una vez que mi papá tenía como licor en la casa, y no sé por qué a mi papá le gustará tanto tomar o le divertirá tanto, ¿sí? Pero mi papá es una persona con mucha ética, sí, a pesar de que ha vivido un horrenda historia de vida con su abuelo malo. Mi abuelo era también como un psicópata, sí, era un abusivo de todo. Todos lo odian a él porque mi abuelo era re malo y mi papá está muy traumatizado con todo lo que le pasó con mi abuelo y con mi abuela. Eh, pero eh, Así que no juzgo a mis padres tampoco, sin embargo, pues sí, eh, en este caso sí la embarraron bastante, porque ese día invitaron a este señor a la casa a tomar, ¿sí? Tiempos yo ya estaba como empezando a rebelarme como contra lo que me tocaba vivir y ya yo me escondía, sabía que habían acosadores viejos que me perseguían y se enamoraban de mí en la calle, en el barrio, los vecinos también se enamoraban de mí, de mi hermana. Siendo nosotras de 12, 10 años, los señores se enamoraban de nosotras, nos coqueteaban, teniendo esposas, teniendo hijas de nuestra edad también, y aún así nos veían como si fuéramos mujeres. Yo no sé por qué. Este señor ese día entró a mi casa, ¿sí? En ese tiempo teníamos una pieza grande que estaba dividida como con un armario grande que teníamos en la mitad. Mis padres empezaron a tomar con este señor Antonio, este tipo joven, adulto. Empezaron a tomar y a tomar y eso tomaban y eso se reían, eso hablaban, mi papá contaba historias, no, o sea, era algo que yo ya estaba estresada, o sea, yo sinceramente yo quería gritar y decirle que por favor ya pararan, que ya necesitaba silencio, que necesitaba estar en mí, como no sentirme que estaba ahí con ellos, ¿sí? Porque era una pieza grande, pero yo estaba ahí con ellos, ¿sí? O sea, estábamos ahí con ellos. Ana y yo siempre hemos sido súper calladas, súper taciturnas. Me gustaba dibujar, me gustaba escribir, me gustaba hacer un montón de cosas en mi mente internas. Y yo estaba muy estresada con el ruido, con las risas, con esas cosas. Ya yo me acosté, ¿sí? En ese tiempo yo y mi hermana dormíamos juntas. Em, y llegó un punto en el que ese señor decidió sentarse en la cama donde estábamos nosotras acostadas. Este señor se sentó, sí, se sentó en la cama, en el borde de abajo de los pies. Este señor metía la mano y me tocaba los pies. Este tipo trataba de subir la mano, o sea, trataba de subir ya por el hueso que está arriba del pie. Y yo, en vez de hacer algo, yo me paralicé, o sea, yo como que me acosté y me quedé quieta, o sea, no hacía nada. Algo que es muy triste de saber de mí misma es que yo no puedo reaccionar ante ese tipo de agresión y ante ninguna. Mis padres no se daban cuenta de nada. Yo no hacía nada, mi hermana ya se había dormido, ¿sí? Yo no podía reaccionar. Pasé un viacrucis, la verdad, esa noche, tratando de quitarme, de subir mis pies. Yo como que no podía, quería que no supieran que esto estaba pasando. No sé por qué, yo estoy segura de que es por mi trastorno de fobia social. La verdad, yo soy muy vergonzosa con la gente y mis padres ría y ría con él. A mi mamá pues la violaron niños de su edad, la violaron jóvenes cuando ella era una adolescente, jóvenes de más de 20 años la violaban, la tocaban. En esos tiempos la acogían para que hiciera servicios domésticos de oficio y todo eso.
y allá esos niños, esos hombres que habían en esas casas la empezaban a tocar y a ella le tocaba huir y mis tías y mi abuela la regañaban que porque ella huía de los trabajos que le conseguían. O sea, como que todo acá en mi sociedad es un encubrimiento hacia los abusadores. O sea, es como si las mujeres tuviéramos que aguantarnos eso y ya. O sea, es aguantar y ya. Y aguantar todos los problemas mentales que le sobrevienen a uno con esto. Lo que más terror me da, sinceramente, es imaginarme qué sería de mí. O sea, si este señor hacía esto en la cara de mis padres, ¿sí? ¿Qué hubiera sido de mí? Donde este señor, por ejemplo, cuando nos llevaban a cuidar donde la novia de él, nos hubiera cogido solas a mi hermana y a mí y nos hubiera violado a ambas, hubiera hecho cuanta cosa horrible se le hubiera ocurrido porque este señor era como un calenturiento. Yo creo que este señor se creía deseado o como que él era merecedor de hacer ese tipo de cosas. La verdad, algo que he visto en estos abusadores que hacen grooming a las niñas es que ellos se sienten como merecedores de hacer esas cosas, como de que es su derecho, orgullosos de hacer esto, como si no supieran que uno lo que siente es asco, pero es como si ellos pensaran que ellos son guapos o que son deseados. Es algo muy perturbador que yo he visto en esta clase de señores y así era ese señor, con una personalidad muy arrolladora, o sea, yo lo escuchaba hablar y eso era muy interesante lo que decía, era como una especie de típico payaso, ¿sí? Esos tipos que siempre están diciendo cosas muy interesantes y muy que hacen que todo el mundo se interese en ellos. Se excitaba la forma en la que me tocaba el pie, como trataba de subir la mano. Obviamente yo como que envolvía mi pie en la cobija cada vez más gruesa, completamente encubierto, hacía todo. Ese día hubo un fin, ese señor decidió irse, todo ebrio. Luego yo me paré y yo empecé a llorar y yo empezaba a decir llorando así que este señor me estaba tocando, que todo el tiempo se la pasó acariciándome el pie, que había durado un poco de tiempo haciendo eso. Me regañó, mi papá y mi mamá no hicieron nada esa noche. Mi mamá, como si ha vivido esta cosa de abusos bien, sí, todo lo que conlleva una violencia, mi mamá la vivió bien, ancianos, niños, jóvenes. eh, Todos encubiertos, todos eran de personas de bien. Hay mecanismos para denunciar eso, pero acá nadie hace nada ni los entiende. Mis padres, pues ellos son, cuando ellos estudiaban, los sacaban y los obligaban a trabajar. Entonces, siendo niños, entonces ellos nunca han estudiado nada. El día que mi papá volvió a tomar con este señor porque estaba con un tío, mi mamá sí se alteró porque mi papá no llegaba y mi mamá le empezó a gritar que a ese señor allá en la tienda de donde estaban tomando, que ya habían otras personas ahí, que él me había tratado de abusar de mí. Y eso fue lo único así que hizo mi mamá, pobrecita, porque ella se altera y eso es lo único que ella sabe hacer, como gritar y tratar mal a estas personas, pero ella no denuncia. La verdad lo que deja el grooming es mucha depresión, mucho odio, ¿sí? La verdad, en la universidad recientemente un profesor hablaba de que él había sido abusado a los 7 años y que eso le desgració a él la vida. Que él logró salir de eso porque denunció a esta persona, o sea, como que él pudo hacer justicia con esta persona. Pero pues yo, pues, mi caso es más diferente porque, sí, yo no pude denunciar a este señor porque yo nunca más lo volví a ver. Esa fue la última vez que lo volví a ver. Yo no volví a ver a este señor. Sí, él consiguió otra esposa, supuestamente la familia aparte, o sea, es algo muy perturbador de imaginar y de pensar, pero este señor tiene familia, tiene hijas. Las hijas han venido acá y la esposa, la ex esposa, o sea, mi medio prima ha venido, pero ellos a pesar de que supieron de eso, como que horrible y ya.
O sea, como que ellos no lo vieron como algo grave, ¿sí? Sin embargo, para mí sí fue algo terrible, o sea, como que eso no tiene fin en mi mente. Yo solamente trato de sobrevivir y aparte de que no era solamente este señor, todos mis años fueron de señores que me acosaban, me decían cosas en la calle, me coqueteaban, decían cosas acerca de mi apariencia, se creían que yo los miraba para refugiarme de todos esos hombres, señores de mi barrio que me molestaban en las calles y en todos lados. Lo único que yo hice fue vestirme un poco masculinamente, camisetas muy largas, pantalones muy anchos. Mujeres o tías me odiaban porque yo me vestía así. Decían que porque me vestía como un hombre, decía así, y decían que nosotras éramos raras, que nos cuida, algo les pasa, se visten muy raro, no hablan con nadie. El ataque social hacia las personas, mujeres que son víctimas de algo así es terrible, ¿sí? Y a veces por eso uno teme denunciar, han tratado de violar luego posteriormente también. En la calle, tipos, ya cuando ya yo era mayor de edad, me pasaba que en la calle me metían la mano en mis partes íntimas. También me ha pasado que personas así conocidas o hombres así han tratado de abusar de mí. O sea, yo tengo mucha suerte para eso. Lo único que solucionaría tal vez el dolor que uno siente, ¿sí? Sería poder denunciar a estas personas, hacer que paguen en la cárcel o saber que esta gente está pagando, ¿sí? Todos estos violadores sería genial para mí, pero eso es una utopía en países como este, donde incluso por asesinar a una persona le dan hasta 10 años de cárcel. El grooming es algo que está presente en todas las sociedades. Hago un llamado a los hombres que no se encubran entre ellos, que denuncien a los otros hombres que hagan esto. No se encubran porque esto genera más daño. Esto afecta mucho la vida de las personas, de los niños. Esto es muy difícil de denunciar, ya que muchas veces la gente, la sociedad suele pensar que uno quiere, o sea, que uno está contento con este tipo de cosas, o sea, que uno quiere dañarle la vida a esa persona. Mucha gente apoya a los abusadores. Este señor, por ejemplo, es muy, al ser una persona con una personalidad tan chistosa, arrolladora, que le cae bien a todo el mundo, pues es muy fácil que todo el mundo lo entienda y piense que es uno que tiene envidia o está enamorado. Incluso hay gente que puede llegar a pensar algo tan aberrante como que una niña pueda estar enamorada de un señor. Incluso en otros casos más graves, el abusador crea un vínculo con la infante y esto lo hace por medio de escuchar, cuidarla, ayudarla, apoyarla en cosas que ella no tiene apoyo, ¿sí? Y estos desgraciados, no sé qué hubiera sido de mí, sinceramente, donde este tipo hubiera continuado esa noche tocándome el pie, las piernas. Yo creo que mi destino hubiera sido peor, hubiera terminado yo hasta en la prostitución. Hay un caso muy grave en mi familia también de una mujer, no sé si decir tía, es la hija de un señor que mi abuela se consiguió posteriormente a mi abuelo, que mi abuelo era malo y la dejó y ella después consiguió a un señor y este señor tenía una hija y ella terminó en la prostitución, su propia hija se perdió en la prostitución, no se sabe qué habrá pasado con ella. Perturbador cada vez que escucho noticias o recuerdo a este señor o hay algo que me propicia el pensar en esto, yo vuelvo a caer en depresión, vuelvo a llorar, vuelvo a caer en crisis. Espero que la gente se concientice sobre esto, los hombres sobre todo. Tenía que hacer este video, siempre lo hablaré. Muchas gracias, bye.